Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 26 de ¿qué hubiera pasado si Naruto nacía en el clan Uzumaki y creaba el imperio de los Uzumakis? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 26. 2 días después, Naruto estaba sentado en su silla, absorto en sus pensamientos, con la mirada fija en la chica desnuda que dormía plácidamente en su cama. Le resultaba extraño ver a Akeno así, pero también le alegraba que, por fin, tuviera la oportunidad de cumplir sus deseos. Su madre había regresado con él. Su aldea era segura, al igual que el norte. Su clan perduraría. Se había ganado el apoyo de grandes amigos y camaradas. Y el amor de 2 mujeres hermosas y extraordinarias. No deseaba nada más de la vida y sus pensamientos volvieron al sueño que había tenido hacía unos meses. Una visión en la que vio a 2 niños jugando con espadas de madera. El mayor de ellos se parecía mucho al propio Naruto, pero tenía los ojos de su madre. Mientras que el más joven tenía un brillante cabello plateado y unos intensos ojos azules, igual que el propio Naruto. Ahora sabía que aquella visión se estaba convirtiendo en realidad y que los chicos que había imaginado podrían ser algún día sus propios hijos. Sus hijos. La mera esperanza de que eso ocurriera lo emocionaba y lo asustaba a la vez. ¿Lo odiarían sus propios hijos como él había odiado a su padre durante tanto tiempo? ¿Se odiarían sus hijos entre sí como él había odiado a Obito durante mucho tiempo por tener algo que Naruto jamás tuvo? ¿Entenderían sus hijos el motivo de las acciones de su padre? ¿Lo aceptarían? Reprimió esos pensamientos de inmediato porque lo aterrorizaban. Lo que sí sabía era que tenía que ganar esa guerra para que algún día esos 2 chicos pudieran vivir la vida que él nunca tuvo. Por su mañana, sacrificaría su presente. Levantándose de la silla, caminó hacia la cama y contempló a Akeno durante un largo rato. Se veía tan tranquila, con una sonrisa sonadora en el rostro. Incluso él tuvo que admitir que se había sentido bien y extraño a la vez, aunque fuera la tercera vez. Pero a partir de ahora ella no era solo su mejor amiga, sino algo más. Y considerando el conflicto que se avecinaba, sabía qué decisión tenía que tomar. Ella gritaba, se enfurecía, chillaba, incluso lo odiaba por ello, pero él ya había tomado una decisión. Al salir de su tienda, su lobo mascota dormía cerca, pero se levantó de inmediato y se acercó. Naruto se arrodilló y le acarició el pelaje, recibiendo un lametazo baboso de la bestia. Anzo le había dado un regalo invaluable, pues ese lobo le había salvado la vida y había luchado por él con más ferocidad que la mayoría de los ninjas. Era familia, y por todo su apoyo, Naruto honraría a su amigo y compañero de batalla. El clan Uzumaki tenía su propio símbolo y, aunque él seguía formando parte de él, ahora que era rey tenía que crear una identidad propia para su familia real. ¿Estás pensando lo mismo que yo?, preguntó una voz familiar. Con una sonrisa, Naruto alzó la vista de la bestia hacia la persona que era su hermano de sangre. Era bastante inquietante cómo podían entenderse sin palabras. Cómo con una sola mirada ambos podían comprender lo que había en el corazón del otro. ¿Crees que es una buena idea?, preguntó Naruto en respuesta, ganándose una sonrisa de su amigo. Así es. Si bien sigues siendo un Uzumaki y parte del clan, también eres el rey de todo el norte. Puedes conservar nuestro símbolo del clan, pero eso podría interpretarse como favoritismo y a la gente del norte no le gustaría. Una nueva bandera y un nuevo símbolo significarían un nuevo comienzo para todos, incluidos los Uzumaki, explicó Nagato pacientemente. Entonces supongo que Fantasma será la imagen de mi familia, dijo Naruto con picardía, recibiendo otro lametazo del lobo. Vio a Nagato asentir con la cabeza mientras una sonrisa de verdadera felicidad iluminaba el rostro de su amigo. Me alegro mucho por ti, Naruto. Y yo por ti, hermano. No te preocupes, te encontraremos unas cuantas chicas guapas, bromeó el rey, haciendo reír a Nagato. Con una me basta y sobra. Créeme, el día que tengas una familia llena de hijos propios, te preguntarás si tomar 2 esposas fue la decisión correcta, dijo Nagato jovialmente, pero Naruto se encogió de hombros. Ya veremos qué pasa cuando llegue el momento, pero no lo quiero de otra manera. ¿Crees que tendré una familia? Nagato no pasó por alto la leve mezcla de esperanza y temor en la voz de Naruto al hacer esa pregunta. Su amigo había sufrido mucho en la vida y quizá era la idea de formar una familia algún día lo que le daba esperanza. Así que le puso la mano en el hombro y lo miró a los ojos. Uno grande. Teniendo en cuenta que tendrás 2 esposas, yo diría que 5 hijos. Los ojos de Naruto se abrieron desmesuradamente al oír eso.
Solo había imaginado a 2 de los suyos, pero 5. Se volvería loco. Nagato soltó una risita al ver la expresión de preocupación en el rostro de su amigo. Creo que serán una mezcla de ti y de su madre. Es solo una suposición, pero el mayor heredará completamente tu bondad y habilidades. El segundo podría ser una niña, más parecida a Conan que a ti, y el tercero podría ser un niño dulce y curioso al que toda tu familia adorará. Así es como me imagino que sería tu familia con Conan, pero con Akeno. Ruego a los dioses que te ayuden, porque cualquier hijo que tengan será tan travieso como ella y tan melancólico como tú en tu juventud. Nagato sonrió con malicia al ver al rey ponerse tan pálido como la nieve del norte. Relájate. Serás un buen padre y un buen rey, dijo Nagato con confianza. ¿De verdad tienes mucha fe en mí?, preguntó Naruto con timidez, mientras sus mejillas se ponían rojas. Es porque tienes una fuerza única que hace que la gente crea. Naruto, has vivido una vida desinteresada y has luchado por los derechos de los demás sacrificando los tuyos. Eres un guardián. Buscó en los ojos de su amigo alguna señal de duda, pero no la encontró, pues Nagato creía sinceramente en lo que acababa de decir. Y al hacerlo, le había dado a Naruto la esperanza de no haber fallado demasiado a todos. ¿Conan y los demás ya se han instalado?, preguntó. Llegaron hace 2 horas y han descansado tal como pediste. Ahora debemos planear nuestro ataque de nuevo, aconsejó Nagato, aceptando sin problemas el cambio de tema de Naruto, sabiendo que a su amigo siempre le costaba aceptar cualquier halago. Muy bien. Nos vemos en breve en la tienda de mando. Nagato asintió y vio a su amigo alejarse en dirección opuesta con Ghost a su lado. No pudo evitar sonreír al ver a Naruto siendo recibido con respeto por los soldados de la Unión, y aún más por los Uzumaki y los norteños, para quienes el joven se estaba convirtiendo en una leyenda. Había sido un viaje largo y doloroso para Naruto, pero hoy, se convirtió en un hombre al que la gente admiraba. Contempló el equipo que tenía delante. El que llevaría en batalla. La armadura había sido pulida y sin abolladuras. Su espada había sido limpiada de toda la sangre y afilada al máximo. Incluso la empuñadura había sido cambiada para que el arma fuera más ligera y fácil de manejar. Sus shuriken, kunai, notas explosivas y precintos también estaban en orden, tal como él lo había requerido. Pero lo más importante eran las docenas de kunai de 3 puntas que tenía preparadas. Serían las que le ayudarían a determinar el destino de la batalla, junto con los sellos de chakra para reponer sus reservas cuando se agotaran. Sabía que podía realizar jutsu devastadores, aún más ahora que había accedido a los recuerdos de Madara, que le habían proporcionado técnicas prohibidas. Sin embargo, un poder tan grande debe usarse con cautela y con la debida justificación para no poner en peligro a quienes le siguen. Sin embargo, lo más peligroso de todo aquel arsenal era un simple pergamino. Bastó con que el Uzumaki que tenía delante se alejara considerablemente y le echara un vistazo nervioso. Mi rey, le ruego que no use ese jutsu. Fue prohibido por nuestros ancestros, dijo el Uzumaki con preocupación. Entiendo, Shokichi. Dime, ¿tienes hijos?, preguntó el rey pacientemente, recibiendo un asentimiento de los miembros de su clan. 2 chicas, mi rey. Naruto sonrió. ¿Y harías cualquier cosa para protegerlos? Incluso mi propia vida, mi rey, respondió Shokichi sin dudar, al recordar a sus 2 queridas hijas esperándolo en casa. Entonces vio que el joven rey le dedicaba una sonrisa cómplice. Como rey, cada persona del norte, cada civil, cada soldado, e incluso los de la Unión, son mis hijos. Es mi deber cuidar de todos ellos. Es una tarea abrumadora y a menudo me aterroriza, pero un hombre debe cumplir con su deber. Detener a Orochimaru a toda costa es mi única preocupación, porque hasta que él muera, jamás tendremos paz, explicó Naruto con seriedad. Pero el precio, dijo Shokichi con vacilación, mientras miraba con temor el pergamino. El anciano Uzumaki palideció cuando Naruto tomó el pergamino sin dudarlo y se lo colocó. Shokichi solo pudo observar cómo su rey tomaba el resto de sus armas. Apenas podía creer que aquel fuera el mismo muchacho solitario que solía vagar por las calles de su aldea, que solía estar aislado y no intentaba interactuar con los demás, ni tampoco que deseara hacerlo. Y hoy, ese mismo chico luchaba por ellos, olvidando todos sus remordimientos del pasado. Naruto apenas había salido cuando el hombre mayor hizo una pregunta: ¿por qué, mi rey? Permaneció de pie, de espaldas a sus compañeros de clan, mirando fijamente el vasto campamento repleto de miles de ninjas de la Unión. Y entonces volvió a mirar al Uzumaki mayor.
Porque soy Naruto Uzumaki, rey del norte y guardián de la Unión. Estaba sentado en una colina cercana y empinada, observando los vastos bosques que se extendían ante él. Todos los planes estaban listos, el ejército se había reunido y estaba preparado, pero Orochimaru no había atacado. Aquello indicaba que o bien tenía dificultades para reunir apoyo o tramaba algo siniestro. Ahora que aquel hombre era Hokage, Naruto solo podía imaginar las técnicas prohibidas que tenía a su alcance y que podría usar para sembrar el caos entre las fuerzas de la Unión. Sonrió al ver llegar tan rápido a la persona a la que había llamado. Hanzo se sentó en silencio a su lado y contempló el vasto paisaje. «¿Fuiste rápido?», señaló Naruto. «Cuando un rey te llama, lo mejor es responder con prontitud», respondió el anciano con una amable sonrisa. «Agradezco todo el apoyo que me han brindado», dijo Naruto sinceramente, recibiendo un asentimiento del líder de Ame. «Eres como un hijo para mí y estoy orgulloso del líder en que te has convertido. Mi único ruego es que nuestras naciones sigan siendo amigas y que cuides de Konan. Ella te quiere muchísimo. Le cuesta expresar su afecto o sus emociones abiertamente, pero es una chica leal y una hija para mí, aunque no compartamos la misma sangre», explicó Hanzo con seriedad, y no pudo evitar que un ligero tono de advertencia se colara en su voz, incluso dirigiéndose al mismísimo Naruto Uzumaki. Por suerte, el niño simplemente sonrió amablemente. «Lo entiendo. Y prometo cuidarla». Eso bastó para satisfacer al hombre mayor. Naruto Uzumaki era un hombre de honor, y si hacía una promesa, la cumpliría pasara lo que pasara. «¿No me has traído hasta aquí solo para charlar?», preguntó Hanzo jovialmente, haciendo reír a Naruto antes de que su expresión se volviera sombría. «Necesito consejo», afirmó. «Eres mejor en la guerra que la mayoría de los Kages de hoy en día. ¿Qué te hace pensar que yo tengo algo que tú no tienes?», preguntó Hanzo con curiosidad. «Experiencia. Hanzo-sama, quiero que luches a mi lado contra Orochimaru». El líder de Ame miró al joven y vio la sinceridad y seriedad en sus penetrantes ojos azules. Él mismo no sabía mucho sobre Orochimaru, pero confiaba en Naruto y, si el chico se tomaba a ese oponente tan en serio, lo mejor era ofrecerle toda la ayuda posible. «Sería un honor», convino Hanzo, y vio cómo el hombro de Naruto se relajaba en señal de alivio. «Ya he decidido qué hará cada uno de nuestros oficiales y líderes. No puedo llevarme a ninguno de mis amigos ni a las chicas contra Orochimaru. Si bien son ninjas fuertes y valientes, contra ese monstruo necesitaría a alguien verdaderamente poderoso que me apoyara. No confío en los demás Kages, pero confío en ti», explicó Naruto con detalle. Hanzo asintió al comprender la lógica de aquella decisión. Orochimaru era un Kage, y la última vez que Naruto había quedado vulnerable cuando la vida de su madre corría peligro, casi le costó la vida en batalla, y no estaba dispuesto a cometer el mismo error. «¿Están reunidos los demás líderes?», preguntó Naruto tras una pausa. «Lo son», respondió Hanzo, y vio al niño mirando fijamente la puesta de sol en el cielo. «Entonces será mejor que les explique el plan, porque se acerca la noche», dijo Naruto con seriedad, apretando los puños. Los ojos de Hanzo se abrieron brevemente al comprender el verdadero significado de esas palabras. Aún no habían recibido ninguna advertencia de sus exploradores ni de sus defensores de vanguardia. «¿Estás seguro?», preguntó Hanzo finalmente. Hanzo permaneció en silencio y escuchó mientras el joven explicaba cómo iban a enfrentarse a Orochimaru. Era arriesgado, pero necesario, y al final Hanzo accedió al deseo de Naruto. Los oficiales de alto rango y los Kages de las fuerzas de la Unión observaron al rey mientras este leía el pergamino que le habían presentado momentos antes. Si era posible, la expresión sombría habitual de Naruto se había vuelto aún más letal. Cuando él les devolvió la mirada a todos, lo supieron. Esta noche los presentes en la tienda se pusieron rígidos al oír la declaración, conscientes de lo que se avecinaba. Se miraron entre sí y luego volvieron a mirar al rey, quien los observaba a todos con una confianza y una determinación que brillaban en sus ojos endurecidos. Jiraiya y Kisame se están retirando. Lograron despejar algunas ciudades, pero se vieron obligados a replegarse al avistar al grueso del ejército enemigo acercándose. «El enemigo llegará pronto», reveló Naruto. «¿Cuántos?», preguntó el Kazekage. Miles. Se desató el caos entre el grupo cuando todos empezaron a debatir cómo Konoha podía tener tantos soldados si sus fuerzas de batalla habían sido masacradas. Todos se vieron obligados a guardar silencio cuando Naruto dejó entrever su intención asesina, atrayendo de nuevo su atención hacia él. «No sabemos quiénes son ni tenemos tiempo para averiguarlo. Tenemos 20.000 soldados que dependen de nosotros para el liderazgo y no les fallaremos.
¿Lo entienden?, preguntó Naruto con seriedad, clavando la mirada en sus seguidores. Sí, aseguró Mifune. Bien. Ahora, planeo dividir nuestras fuerzas en 3 grupos de 6000 soldados cada uno. El Kazekage comandará el flanco izquierdo, el Mizukage el derecho. El centro, compuesto por los últimos 6000, estará liderado por Mifune. Nagato se encargará de la retaguardia con los 2000 soldados restantes, listos para auxiliar a cualquier bando que se encuentre en apuros. Konan y Kyusuke, ustedes se encargarán de nuestras tropas aéreas y su objetivo será eliminar a todos los oficiales enemigos y guerreros peligrosos. Baiko y Daibutsu liderarán la vanguardia. Mientras tanto, yo, Anzo, Galatea, Tsunade, Kisame y Jiraiya nos enfrentaremos a Orochimaru. Esperó a que surgieran objeciones o preguntas, pero afortunadamente no encontró ninguna. Había formulado este plan teniendo en cuenta la experiencia, la astucia política y la fuerza. Los 2 Kages que comandaban sus respectivos flancos eran lo suficientemente fuertes y capaces como para mantener las líneas de batalla, al igual que Mifune con su vasta experiencia. Konan y Kyusuke eran luchadores precisos y podían utilizarse eficazmente para incapacitar a oficiales y soldados enemigos clave. Baiko y Daibutsu eran combatientes de primera línea y serían los más efectivos en la batalla. Si bien Anzo, Galatea y Kisame eran las personas en las que confiaba y que lo ayudarían a enfrentarse a Orochimaru, Naruto también estaba poniendo a prueba la lealtad de Jiraiya y Tsunade al enfrentarlos a su antiguo compañero. Estos 2 conocían a Orochimaru mejor que nadie. Jiraiya era un luchador letal y podría resultar útil, mientras que Tsunade era una excelente médica que podría rescatar a cualquiera del grupo si resultaba herido en combate. Era una jugada arriesgada, pero estaba dispuesto a correrla. ¿Y nosotras qué?, preguntó Akeno frunciendo el ceño. Eres un excelente médico y podría usar tus habilidades para ayudar a salvar a los heridos. Dirige la división médica en la retaguardia y Nagato ayudará a protegerlos a todos, respondió Naruto con franqueza. Akeno estaba a punto de protestar, pues no quería abandonar al hombre que amaba ni a ninguno de sus amigos en esta batalla final. Pero se quedó paralizada al ver la mirada gélida de Naruto, una mirada que la retaba a desafiarlo y afrontar las consecuencias, que no le gustarían. Con solo mirarlo, supo que hablaba muy en serio. Tal vez la había perdonado por su imprudencia anterior, pero no lo haría de nuevo. A regañadientes, cedió al no poder sostener por mucho tiempo su mirada penetrante. Naruto podía ser bastante aterrador cuando quería, incluso para aquellos a quienes más quería. Ella sabía que tenía razón y que estaba usando sus habilidades donde más se necesitaban, pero eso no evitaba que se preocupara por él. Sin embargo, también recordaba que ni siquiera Nagato tenía permitido estar en primera línea y que su amigo había aceptado la decisión de Naruto, aunque no le gustara. Hasta ahora habían confiado en Naruto. Tal vez lo mejor era hacerlo también esta última vez. ¿Y yo?, preguntó Kushina con vacilación, ganándose una mirada de su hijo. En la retaguardia, bajo la protección de Nagato. Si bien nuestros compañeros del clan han eliminado el sello que te hizo perder el control bajo la manipulación de Orochimaru en el castillo Tormenta, no puedo arriesgarme a exponerte a ti ni a los soldados de la Unión a esa amenaza nuevamente. No sabemos qué peligros podría haberte causado Konoha. Aún así, si surge la necesidad, dejo que Nagato tome la decisión respecto a ti, madre, explicó Naruto con sinceridad. Kushina suspiró y asintió, consciente de que era un factor de incertidumbre que casi le había costado la vida a su hijo, y no quería que volviera a suceder. Naruto no la había descartado por completo para la batalla, pero solo para mantenerla a salvo como último recurso. Nagato asintió firmemente en señal de confirmación, lo que tranquilizó al rey, pues su mejor amigo lo apoyaba sin reservas. Ha llegado el momento, amigos. Todo por lo que hemos luchado, cada sacrificio que hemos hecho hasta ahora, todo el dolor que ha sufrido nuestro pueblo, ha sido por este momento. Creo en todos ustedes y en su convicción hacia el gran futuro con el que todos hemos soñado. Naruto vio que sus sencillas palabras los habían hecho enderezarse y sentirse orgullosos, dejando atrás sus aprensiones anteriores mientras lo miraban buscando fortaleza, algo que él les brindó sin dudarlo. No fracasaremos. No huiremos. Los enfrentaremos. Y ganaremos. Desenvainó su espada y la alzó en el aire, con los ojos ardiendo de ferocidad y convicción que encendieron el fuego ardiente en todos sus corazones. Por la unión. Uno a uno, observó cómo cada persona se unía a él con determinación en sus ojos. Konan lo encontró tras registrar todo el campamento durante casi una hora.
Su plan anterior de un ataque relámpago no pudo llevarse a cabo porque el ejército de la Unión tardó 2 días en llegar al campamento y medio día más en preparar a los 20.000 soldados. Y el enemigo había aprovechado ese tiempo para avanzar hasta las puertas de su casa. Sabía que parte de la culpa de ese fracaso recaía sobre ella por no haber podido movilizar las tropas con mayor rapidez cuando Naruto se lo pidió. Sin embargo, Naruto nunca la reprendió ni a ella ni a los demás líderes por su fallo. Simplemente optó por elaborar un nuevo plan adaptado a la nueva situación. Ella lo vio interactuando con los recién llegados Jiraiya y Kisame, recabando toda la información crucial que no habían podido compartir en el breve mensaje. Al verla acercarse, los dos hombres se excusaron, dejándola a solas con él. ¿Qué ha pasado?, preguntó al ver su ceño fruncido. Los monstruos que vimos fueron transformados así por Orochimaru mediante algún tipo de sello maldito. Jiraiya y Kisame lo descubrieron al observar los cuerpos de aquellos a quienes tuvieron que matar, explicó Naruto con enojo. ¿Se les puede salvar? ¿Hay alguna forma de revertir el sello y traer de vuelta a esos inocentes?, preguntó esperanzada. Su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. Lo que la preocupaba era verlo temblar de ira, con los puños apretados y la piel de un blanco cadavérico. Naruto, entiendo la guerra. Entiendo matar. Mis propias manos están manchadas con la sangre de inocentes, pero esto, susurró furioso. Ella le puso una mano en el hombro, obligándolo a mirarla, y vio el odio infinito que él sentía por aquel hombre. No pierdas la calma, le aconsejó ella, mientras él veía que algunos de los soldados cercanos habían comenzado a retroceder al sentir su peligrosa intención asesina manchada por un chakra oscuro. Su enfado se desvaneció al tiempo que sus hombros se desplomaban. Y en sus ojos, Conan vio un deseo ciego de asesinar a Orochimaru sin importar el precio. Su otra mano, vacilante e inconsciente, tocó su vientre, y por suerte, él, en su furia, no se percató de ese sutil gesto. Naruto, él la miró y ella lo miró preocupada. Todavía tienes tiempo, Conan, ella ya percibía sus emociones volátiles. Orochimaru y Danzo siempre habían sacado a relucir su lado oscuro. Y no quería avivar esa peligrosa ola emocional, así que eligió cuidadosamente sus palabras. Mátalo. Pero no te pierdas a ti misma. Te necesitamos, pidió ella, mientras sus ojos se abrían de par en par al verla esta vez retirar rápidamente la mano del lugar que antes tenía sobre su vientre. ¿Nosotros?, preguntó con vacilación. De no ser por sus años de entrenamiento como ninja, Conan se habría estremecido. Pero no lo hizo y lo miró con calma. Todos nosotros. Nuestros amigos, nuestros camaradas, nuestra familia. Su mirada se suavizó, y el pánico y la preocupación momentáneos en sus ojos desaparecieron al darse cuenta de que su suposición era errónea. Que la alarmante posibilidad que acababa de imaginar no era, en efecto, una realidad. Aliviado, la abrazó y se alegró cuando ella le devolvió el abrazo con fuerza. Lo único que quiero es que seas feliz. No me importa lo que tenga que sacrificar para conseguirlo, pero estoy aquí para ti. Ahora y siempre, así que vuelve a mí, dijo suavemente, mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. Se alegró de que ella no pudiera verle la cara, pues se estremeció al oír su conmovedor deseo y el amor que sentía por él. Pero fue precisamente eso lo que lo impulsó aún más a poner fin a aquello, pasara lo que pasara, para que ella pudiera vivir. Gracias por quererme, Conan. Y yo también te quiero. Sonrió y deshizo suavemente el abrazo solo para besarlo con pasión. Siempre la hacía feliz oírle decir esas palabras mágicas. A pesar de su vida racional, le encantaba estar así entre sus brazos, sentir su amor y sus cuidados. Pero en esos pensamientos felices no pasó por alto la mirada sombría de Naruto ni el hecho de que él había eludido su petición de tener cuidado. Kushina estaba ayudando al ninja médico a montar las tiendas improvisadas donde atender a los heridos cuando vio que todos se detenían de repente. Confundida, miró hacia donde todos miraban y sonrió al ver que su hijo era el centro de la pausa. Saludó a todos antes de dirigirse hacia ella. Al acercarse, Kushina no pudo evitar sentirse orgullosa al verlo completamente vestido con su armadura de batalla, listo para su victoria final. No pudo evitar abrazarlo y susurrarle, estoy orgulloso de ti. Sochi. Naruto no sonrió ante los elogios, ni respondió, sino que permaneció en silencio mientras apretaba los brazos alrededor de su madre, luchando por controlar sus emociones. Pero al cabo de unos instantes, tuvo que soltarla porque la gente los estaba mirando. Aún desearía que me dejaras luchar a tu lado. Soy tu madre, ¿sabes? Es mi deber protegerte. Dijo con un puchero tonto que lo hizo sonreír. Madre, se detuvo al oír su voz.
Era diferente, y ella conocía a su hijo mejor que nadie, lo que la hizo volver a mirarlo. Gracias de alguna manera, aquellas palabras que en cualquier otro momento la habrían hecho llorar solo lograron que su corazón diera un vuelco. ¿Por qué dices esto, Sochi? Preguntó Kusina preocupada, colocando una mano en su mejilla mientras él negaba con la cabeza. Han pasado tantas cosas y renunciaste a tanto por mí. También lo hicieron padre y Obito. No estaría aquí sin todos los sacrificios que mi familia de sangre hizo por mí. Toda mi vida odié a mi familia, pero me alegro de ser de tu sangre. ¿Puedes prometerme algo, madre? Preguntó con esperanza. Lo que sea, susurró Kusina, ahora sí realmente preocupada, pues sabía que él ocultaba algo. La mirada de su hijo le resultaba familiar, una mirada que había visto antes en el rostro de alguien. Por favor, regresa a Uzu y sé feliz. Si encuentras a alguien que pueda amarte, por favor, quédate con esa persona. Yo, solo quiero que seas feliz, suplicó con esa misma sonrisa desgarradora. No necesito a nadie más en mi vida. Para eso tengo a mi hijo. Dijo con vehemencia, pero vaciló cuando él parpadeó un segundo. ¿No es así? Preguntó con temor. Él la besó en la frente, dedicándole todo el amor y el cariño que sentía por ella. Kusina se emocionó hasta las lágrimas al sentir el calor que emanaba de él. Él la amaba de verdad, incluso después de todo lo que habían cambiado sus vidas. Siempre cuando él retrocedió, Kusina sintió verdadero temor por él. Algo no andaba bien, lo presentía en su interior. Abrió la boca para hacerle una pregunta cuando una voz lo llamó. Él se apartó de ella y salió rápidamente de la tienda, dejándola aturdida. Para cuando salió de sus pensamientos y salió corriendo de la tienda, él ya había desaparecido en el inmenso campamento de su ejército. Sochi, Kisame había hecho lo que su amigo le había pedido. Lo había llamado cuando parecía que Kusina iba a estallar en un aluvión de preguntas. Eso le dio a Naruto la oportunidad de retirarse y ahora ambos caminaban por los límites del campamento, observando cómo se instalaban las defensas. Y el espadachín era una de las dos personas que realmente sabían lo que pasaba por la mente de Naruto. La otra persona era Anzo. ¿Estás seguro de esto? Preguntó Kisame con seriedad, lo que provocó un suspiro en Naruto. Ya veremos qué pasa cuando llegue el momento. Pero por ahora mantengo todas las opciones abiertas, respondió el rey. ¿Tal vez lo estás sobreestimando? Preguntó Kisame, pues a pesar de todas sus habilidades, Orochimaru seguía siendo solo un hombre. Y un hombre puede ser asesinado. No. Lo conozco, quizá mejor que cualquiera de ustedes. Porque él y yo somos monstruos de la oscuridad y hemos recorrido el camino de la locura. Kisame parpadeó al oírlo decir eso. Parecía que había más en Naruto y su archienemigo de lo que todos habían pasado por alto. Va. Le cortaré la cabeza y te demostraré que te equivocas, se burló Kisame. ¿No sería un giro genial? Dijo Naruto con una risita. Ambos tuvieron que detenerse al ver a Akeno acercándose a su posición. Y parecía bastante agitada. Kisame comenzó a retroceder con cautela cuando su amigo habló. ¿A dónde vas? Preguntó Naruto con voz fingida de dolor. Las mujeres son problemáticas. Y ella más que ninguna, respondió Kisame con franqueza, mirando a Uzumaki que se acercaba. ¿No juraste proteger mi vida de todo? Preguntó Naruto haciendo un puchero. Kisame se encogió de hombros con vergüenza. Cambio de condiciones contractuales. Dicho esto, el espadachín se alejó silbando una melodía graciosa solo para fastidiar aún más a su amigo. Traidor, susurró Naruto con un suspiro. No tuvo tiempo de detenerse en sus pensamientos, ya que ella estaba justo frente a él. Y no parecía contenta en absoluto. Puede que Akeno se hubiera quedado callada en la reunión de mando, pero ahora que estaban solos, él se preparó para una confrontación tenaz. Quiero luchar a tu lado, dijo con voz monótona, provocando que él volviera a suspirar. Ya llevaba un buen rato suspirando hoy. Ella frunció el ceño cuando él sonrió idiotamente, perdido en sus propios pensamientos, lo que la llevó a pellizcarle el brazo, provocando un gruñido de él. No puedo ayudar, insistió obstinadamente. Lo sé, respondió con calma, para creciente ira de ella. Entonces, ¿por qué no me dejas ayudarte? Permaneció en silencio y se limitó a mirarla fijamente durante un largo rato, lo que hizo que a ella se le detuviera el corazón por un instante. ¿Naruto, pasa algo? Preguntó preocupada, poniendo las manos sobre sus hombros, pero él simplemente continuó mirándola con esa frustrante calma suya. No. Quiero que uses tus habilidades donde mejor te convengan.
Sé que eres una luchadora habilidosa y que puedes defenderte bien en combate, pero sé que puedes salvar más vidas con tu ninjutsu médico. ¿Qué es más importante, a qué no? ¿Tu deseo personal o las vidas que realmente puedes salvar con tu talento? Preguntó Naruto con paciencia, provocando que ella lo mirara con reproche. Mi deseo personal es protegerte. Mi anhelo es que me importe tu vida. Ya te perdí una vez, no puedo volver a hacerlo, susurró, bajando la mirada al suelo para ocultar sus lágrimas. Él le levantó suavemente la barbilla y la besó en los labios, una acción que la sorprendió al principio, pero que pronto alivió la tensión de su cuerpo mientras ella se relajaba en su abrazo, absorbiendo todo el consuelo y la seguridad que él le ofrecía. Cuando él la miró a los ojos, ella vio presente su férrea determinación. Tendré cuidado. Y Tsunade me curará si me lesiono, explicó, provocando que ella resoplara de una manera poco femenina. Sí. Esa vieja bruja probablemente te asfixiará con sus voluptuosos pechos, respondió con sarcasmo, recibiendo un pellizco inesperado de él que la hizo gritar. Cuidado con el lenguaje, mujeres. Menuda boca sucia tenéis. Las reprendió. En lugar de enfadarla, el comentario la hizo reír a carcajadas, provocando miradas extrañas entre los soldados cercanos. Naruto lo ignoró todo y simplemente observó su rostro riendo con atención, sin decir palabra. Finalmente, ella volvió a mirarlo con una expresión de resignación en el rostro. De acuerdo, tenía que intentarlo al menos, aunque no estuvieras de acuerdo. Pero si te dejas matar, te traeré de vuelta y te mataré otra vez por estúpido. ¿Entendido? Preguntó amenazadoramente, con un brillo peligroso en los ojos. Ella lo abrazó con fuerza mientras intentaba no sollozar contra su pecho, mientras él aspiraba su aroma con la mirada fija en el pergamino que llevaba en la cadera. Baiko contempló el oscuro bosque que se extendía ante él. Curiosamente, la luna no brillaba en el cielo aquella noche, lo que hacía que el entorno fuera aún más sombrío e inquietante. Su único consuelo era no estar solo en aquella noche oscura. Con él se encontraban miles de soldados, sin mencionar al propio rey, quien había decidido estar al frente a pesar de las objeciones de otros líderes que velaban por su seguridad. Pero cuando Naruto tomaba una decisión, nada lo detenía. Además, a Yahiko le reconfortaba saber que, al final de la guerra, tenía a su lado a un hombre de confianza. Eso sin contar la presencia de Daibutsu, que también le transmitía seguridad. Tuvo que admitir que Naruto había elegido el terreno con sumo cuidado, ya que su estrategia de ataque relámpago no pudo implementarse debido a la tardía llegada de su ejército principal. Contaban con 20.000 soldados para la batalla que se avecinaba. Podrían haber tenido más, pero Naruto insistió en dejar a unos miles en Iwagakure para acabar con la escasa resistencia que aún quedaba bajo el mando de Arima Uzumaki. De esa forma, la Unión no tendría que preocuparse por un ataque por la retaguardia. En cuanto a su campo de batalla, tenían una alta montaña a su derecha que impedía que cualquier ejército los flanqueara por ese lado. A su izquierda se extendía un gran río que, si bien era vadeable, dejaría al descubierto a cualquier ejército que lo intentara y daría a la Unión tiempo suficiente para organizar sus defensas y hacer retroceder a sus enemigos. A sus espaldas se extendía el sendero que conducía a la montaña donde las fuerzas de la Unión se habían refugiado durante bastante tiempo. Si la situación se complicaba, Naruto había hecho suficientes preparativos para que sus fuerzas derrotadas pudieran replegarse a la fortaleza y planificar su siguiente movimiento. Eso solo dejaba una opción al enemigo. Un ataque frontal. Y Naruto se había asegurado de que sus enemigos se llevarán muchas sorpresas cuando llegaran. Aún así, Baiko no podía controlar su nerviosismo. Jiraiya había revelado que un sello maldito era la razón por la que todas esas personas inocentes se habían convertido en monstruos. Incluso Kisame había dicho que esos monstruos luchaban con ferocidad y sufrían muchísimas heridas antes de morir. Hicieron falta 2 ninjas para matar a uno de ellos. Y ahora tenían un ejército de miles de monstruos marchando en su dirección. Baiko miró con recelo a su amigo, que estaba de pie junto a su lobo gigante. Ambos, hombre y bestia, contemplaban el oscuro bosque con una mirada cómplice. Era como si supieran qué horror se avecinaba y se hubieran preparado para afrontarlo con valentía. Baiko admiraba y envidiaba esa determinación al mismo tiempo. Los Kages y oficiales restantes ya habían reunido sus fuerzas en ambos flancos y en el centro, y Nagato esperaba en la retaguardia para apoyar a cualquier bando que lo necesitara, junto con la división médica al mando de Akeno, lista para salvar a sus heridos. Solo quedaba la lucha por llegar a su puerta.
Que quede claro que no es la batalla lo que asusta a la mayoría de los ninjas, ni la perspectiva de la muerte, porque han sido entrenados para esa posibilidad durante toda su vida. Pero era la espera lo que más inquietaba a los guerreros, mientras sus mentes ociosas trabajaban a la velocidad de la luz, proyectando posibilidades cada vez peores. Y ni siquiera la presencia de líderes fuertes como Naruto pudo detener eso, pues la mente de un hombre puede concebir un número ilimitado de escenarios buenos y malos. Si no hubiera estado prestando atención, Baiko se habría perdido las palabras de Naruto, que apenas eran un susurro. Están aquí, efectivamente, porque segundos después sus ninjas sensores comenzaron a lanzar alertas, seguidas rápidamente por el estruendo de la tierra que anunciaba la llegada del enemigo. Baiko desenvainó su espada y observó cómo los ninjas a su alrededor alzaban sus armas, que incluían bastones, oken, hoces, espadas gemelas, tantos, arcos y flechas, y mucho más. Todos sujetaron con fuerza sus armas, mientras los gritos de advertencia resonaban por todo su ejército. Baiko tragó saliva al oír gruñidos caníbales cada vez más fuertes, y contuvo el aliento al divisar unos ojos salvajes que emergían de la oscuridad del bosque. Fue Naruto quien se adelantó al ejército y contempló las miles de sombras que se acercaban con una mirada inquietantemente tranquila. Ahora fue como si el sol hubiera explotado en 1.000.000 de estrellas, mientras que la mitad del bosque estallaba en explosiones gigantescas provocadas por los explosivos ocultos colocados por la Unión bajo las órdenes de Naruto. Daibutsu se estremeció al oír cientos de gritos enloquecedores, mientras los monstruos sellados y malditos eran desgarrados, quemados, ensartados y acuchillados hasta la muerte. Pero el estruendo no cesó, y si cabe, los gruñidos furiosos se volvieron aún más agresivos. Naruto alzó de nuevo la mano, deteniendo la respiración de muchos de sus soldados. ¡Quémalos! Baiko observó cómo docenas de pájaros de papel surcaban el cielo bajo el firme mando de Konan y Kyusuke. La recién formada división de bombarderos comenzó a lanzar grandes barriles de un líquido muy familiar, creado por el clan Uzumaki, sobre el bosque ya en llamas. Cuando terminaron su tarea, Naruto miró al cielo y vio que su amigo estaba listo. Asintió con la cabeza a Kisuke, quien apuntó con su flecha en llamas y, tras un largo segundo, la aflojó. Baiko jamás olvidaría aquellos pocos segundos de su vida en los que vio caer del cielo aquella flecha llameante hacia el bosque. Tampoco olvidaría el momento en que casi lo derriba una explosión nuclear verde que sacudió todo el bosque y lanzó a decenas de soldados de la Unión por los aires. Ni siquiera su control de chakra pudo evitar que salieran volando como muñecos inertes. El ejército de la Unión observó con fascinación y horror cómo todo el bosque ardía ante sus propios ojos, y los horribles gritos de los monstruos moribundos, que alguna vez fueron personas inocentes, perseguirían a cada hombre y mujer por el resto de sus vidas. Finalmente había terminado. Se oían suspiros de alivio entre los soldados de la Unión. Si bien todos estaban preparados para la batalla, un verdadero soldado solía evitarla de ser posible, pues solo ellos conocían el verdadero horror de la guerra, a diferencia de los jóvenes guerreros que jamás habían visto una batalla y que creían que el campo de batalla era un lugar para alcanzar la gloria. Si esos necios pudieran ver los cadáveres carbonizados y mutilados, los miembros esparcidos por todas partes, los gritos de los muertos y moribundos, los lamentos de la gente que pierde a sus seres queridos, el pánico y el miedo en los ojos de los soldados antes de morir. No era una imagen agradable. Baiko había creído ingenuamente que era lo suficientemente fuerte como para ganar una guerra entera él solo si eso significaba proteger a Megakure. Pero 2 años de guerra habían quebrado esa pasión ciega. Ahora solo deseaba evitar la batalla y conformarse con negociar. Pero, por desgracia, su deseo no se cumpliría hoy, pues vio cómo el poco brillo que había en el campo de batalla comenzaba a desvanecerse. Una ola de oscuridad literal se extendió por el campo de batalla, envolviendo rápidamente el bosque en llamas y, de forma inquietante, silenciando los gritos de los monstruos ardientes que había dentro. Y ahora esa misma oscuridad se abalanzaba sobre ellos. Lo que más asustaba a Yaiko era el hecho de que aquello que era absorbido por la oscuridad jamás volvía a aparecer, por mucho que entrecerrara los ojos. No podía ver absolutamente nada. Incluso Ghost comenzó a gruñir peligrosamente, inquietando a los soldados que rodeaban al lobo. Los escuadrones de bombarderos de la Unión, liderados por Kyusuke y Konan, se replegaron rápidamente dentro de su ejército para evitar la oscuridad que se aproximaba. Solo Naruto permanecía de pie al frente de todos, para horror de todos, mientras los ojos del rey contemplaban la oscuridad que se acercaba. ¿Genjutsu?, pensó. Pero este no era un genjutsu cualquiera, dada la cantidad de chakra empleada y la extensa área que abarcaba.
Era tan poderoso que le impedía ver el bosque envuelto en llamas y lo que sucedía en su interior. Sorprendentemente, la ola de oscuridad se detuvo en el borde del bosque, a casi 2 kilómetros de las inquietas fuerzas de la Unión. Y entonces empezó a desaparecer de forma bastante repentina. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par cuando finalmente pudo ver lo que tenía delante. El bosque en llamas, que antes ardía bajo el fuego del infierno, quedó completamente destruido, dejando tras de sí cuerpos carbonizados y restos. El hedor era insoportable y casi le provocó arcadas, a pesar de sus años de entrenamiento. Controlándose, sus ojos se abrieron de par en par cuando divisó por primera vez movimiento en el cielo. Cientos de objetos revoloteaban directamente hacia sus fuerzas. Al examinarlos más de cerca, se quedó sin aliento al darse cuenta de que eran soldados humanos que volaban en una especie de extraña máquina. Y en sus manos portaban una extraña arma. Alarmado, se volvió hacia sus fuerzas, pero ya era demasiado tarde. Cientos de kunai cayeron sobre las sorprendidas fuerzas de la Unión en un abrir y cerrar de ojos, abatiendo a decenas de soldados. Las explosiones destrozaron las filas de la Unión, pues algunos de los kunai que caían contenían notas explosivas. Naruto solo pudo observar horrorizado cómo toda su línea frontal era diezmada ante sus ojos. Sus soldados se esforzaron por desviar los kunai, pero eran demasiado rápidos y numerosos, lo que provocó que cada vez más soldados de la Unión fueran masacrados. El ataque repentino dejó al Kazekage y al Mizukage intentando desesperadamente realizar jutsus defensivos, pero ni siquiera esos grandes guerreros pudieron proteger a todo su ejército, que ahora era presa fácil para esos soldados voladores y sus extrañas pero letales armas. En medio de aquella masacre, Naruto oyó otro movimiento. Al volverse hacia el frente, vio un movimiento masivo en el bosque y, muy pronto, cientos y cientos de guerreros foca malditos salieron cargando con gruñidos sedientos de sangre. Desenvainó su espada y observó a las dos fuerzas que atacaban la suya. Tenía que tomar una decisión, y rápido. Su dilema terminó cuando su fuerte grito de guerra captó la atención de las fuerzas de la Unión, que entraron en pánico. Esta noche luchamos. Naruto divisó a Yaiko sentado sobre Fantasma, cargando a través de las filas rotas de la Unión, gritando a los aterrorizados soldados mientras blandía su espada hacia el ejército de monstruos que se aproximaba. Cuando termine esta noche, les prometo que la Unión permanecerá en pie. Una oleada de airados vítores siguió a la declaración del shinobi de Ame, mientras alzaba su espada en el aire mirando a todos los soldados. Todos debemos permanecer. El ejército de monstruos se acercaba cada vez más, junto con la muerte que caía del cielo, pero la determinación de un joven fue suficiente para reforzar la de miles. Miles de nuestros hermanos y hermanas han defendido la Unión antes. Nunca antes hemos fracasado. Esta no fallaremos. Naruto observaba con gran orgullo cómo el chico que una vez dudó incluso en quitar una vida era ahora quien lideraba un ejército entero. Fantasma aulló cuando Yaiko se giró hacia el ejército que se acercaba y apuntó con su espada. «Sígueme». El niño que iba sentado sobre el lobo gigante cargó hacia adelante mientras Daibutsu corría tras él, lanzando una última mirada decidida a los soldados de la Unión. Al comandante. Miles de rugidos sedientos de sangre estallaron cuando las fuerzas de la Unión cargaron tras los dos jóvenes de Ame. Yaiko pasó rápidamente junto al atónito Naruto. «Yo me encargo, vamos», gritó. Naruto no necesitó más sugerencias. Alzó su espada y vio a Konan, junto con Kyusuke y los escuadrones de bombarderos, ascender a los cielos para contrarrestar a las fuerzas aéreas enemigas. Se transformó en humo oscuro y voló directamente hacia los cientos de ninjas voladores. Los ninjas voladores ya estaban perdiendo fuerzas rápidamente, ya que Konan lanzaba cientos de shuriken de papel que destrozaban a los hombres o a las máquinas que les permitían volar, enviándolos a una muerte espantosa. Kyusuke lanzaba flechas a una velocidad nunca creída, abatiendo a montones y montones de enemigos. Al parecer, su devastación no pasó desapercibida, ya que al segundo siguiente vio una sombra estrellarse contra él, derribándolo de su pájaro de papel. «Kyusuke», gritó Konan, observó horrorizada cómo el ninja volador arrebataba a su amigo de su ave y lo acribillaba a quemarropa con docenas de kunais lanzados desde su dispositivo. Kyusuke tosió violentamente mientras sus ojos se abrían desmesuradamente por el dolor, antes de que la ira se apoderara de él y arrancara uno de los kunai que tenía clavados en el estómago para clavárselo en la sien a su atacante. De repente, la máquina voladora dejó de funcionar, provocando que ambos cazas cayeran en picado hacia una muerte segura.
Conan voló desesperadamente hacia abajo para salvar a su amigo hasta que una oscura ola de humo lo atrapó mientras dejaba caer al enemigo muerto hacia el suelo. Naruto saltó rápidamente sobre el pájaro de papel más cercano cuyo jinete de la Unión ya había caído y muerto. Conan llegó un segundo después y se sentó junto a su amigo ensangrentado. Se quedó sin aliento al ver la cantidad de heridas en su cuerpo, incluyendo varias en órganos vitales. Tampoco pasó por alto la mirada desconsolada de Naruto. Pero Kyusuke simplemente se rió entre dientes, lo que le hizo toser más sangre. Supongo que es demasiado tarde para dejar ser un shinobi ahora, murmuró, mirando a sus dos amigos. Conan sollozaba, con lágrimas que le corrían por las mejillas, mientras apretaba la mano del pequeño. Lo único que él deseaba era que esta guerra terminara para poder retirarse de esta vida violenta. Un sueño que jamás llegaría a cumplir. Kyusuke miró al silencioso rey, quien le devolvió la mirada. Naruto, sí, susurró el rey, mientras agarraba la mano que Kyusuke había alzado hacia él. Cuídenlos, dijo, mirando a Conan, que lloraba, y volviendo la vista al suelo donde sus amigos supervivientes seguían luchando. Lo haré, prometió el rey, mientras luchaba contra sus propias lágrimas y la rabia que le arremolinaba en el corazón mientras Kyusuke le devolvía la sonrisa. Ojalá hubiera podido abrir esa academia de arqueros y pasar más tiempo con todos vosotros y decirle a Yaiko que no deje que ese sexy Mizukage se vaya un culo como ese merece ser tocado, susurró con su característica sonrisa pervertida. Naruto sonrió débilmente y asintió, observando con profunda tristeza cómo uno de sus amigos exhalaba sus últimos suspiros entrecortados antes de quedar inmóvil. Conan gritó y sacudió al chico muerto, quien los miró con expresión vacía. Sucedió tan rápido y repentinamente que no hubo tiempo para que Kyusuke reaccionara ni para que sus amigos lo salvaran. Era la guerra. Y habían perdido a un ser querido. Conan giró de repente, con furia y odio ardiendo en sus ojos, mientras observaba a los shinobi enemigos voladores, ocupados en la lucha contra las fuerzas aéreas restantes de la Unión. Estaba a punto de atacar cuando una mano firme se posó sobre su hombro. «Cálmate, han matado a mi amigo. Los masacraré a todos», gritó ella con furia asesina. ¿Cómo podía él estar tan tranquilo después de eso? Naruto contempló con tristeza el cuerpo de su amiga antes de volver a mirarla. Él también era mi amigo, Conan. Ojalá hubiera podido pasar más tiempo con él, pero tienes que calmarte. Si sigues así, cometerás un error o dejarás una abertura que también te costará la vida. Ya he perdido a un amigo, por favor, no me hagas perder a otro, susurró con tristeza, mientras cerraba suavemente los ojos abiertos de Kyusuke. Ella se recostó en sus brazos mientras él la sostenía con ternura. «Pelea conmigo», instó. Ai oyó como su respiración agitada por fin se calmaba, y cuando ella rompió el abrazo, vio una mirada gélida clavada en él. La ira aún ardía con fuerza en su corazón, pero estaba más centrada y no tan desquiciada como antes. Ambos se alejaron volando del ave mientras Conan la guiaba de regreso al campamento donde Akeno mantendría a salvo el cuerpo de su amiga. Observando el cuerpo que se alejaba, Conan finalmente se giró y vio a Naruto fulminando con la mirada a los cientos de soldados enemigos que volaban. «Todos moriréis aquí», se transformó en humo oscuro y blandió su espada verde llameante mientras cargaba hacia adelante, abriéndose paso a tajos entre los primeros desafortunados que se interponían en su camino. Sus cuerpos destrozados caían sin gracia al suelo. Los ninjas voladores restantes intentaron huir del demonio que se acercaba, pero Conan se elevó aún más en el cielo, lanzando cientos de shuriken de papel y notas explosivas que diezmaron a las fuerzas enemigas que huían. Un ninja gruñendo intentó detenerla embistiéndola, pero ella lo agarró por la cara y le llenó la boca de etiquetas de papel antes de patearlo lejos. El hombre tuvo arcadas antes de estallar en una lluvia de carne. Mientras tanto, Naruto avanzaba con rapidez, aniquilando a las fuerzas enemigas a una velocidad alarmante. Muchos intentaron huir, pero la espada de Naruto los abatió mientras corría a gran velocidad para vengar a su amigo caído. Sabía que había fallado, que no había podido proteger a un amigo, pero también sabía que si perdía la calma, todo estaría perdido. Así, canalizó su dolor y su rabia en una concentración letal mientras abatía soldado tras soldado. Eran tan débiles. ¡Qué patético! Aparte de su máquina voladora y su lanzador de kunais, eran pésimos en combate cuerpo a cuerpo. Algo que comprobaron de forma nefasta cuando Naruto los destrozó sin piedad.
En media hora, él y Conan habían masacrado a toda la fuerza enemiga, y solo unos pocos rezagados huyeron despavoridos. Y solo entonces permitió que su ira y su dolor se manifestaran. ¡Ah! Conan lo observó gritar de agonía y desesperación, pero no lo detuvo, ni siquiera cuando una lágrima solitaria escapó de su ojo. Habían hecho tantos preparativos, tantos planes, y sin embargo, Naruto jadeó con fuerza después de haber gritado con todas sus fuerzas. Contempló impotente el cielo vacío, salvo por la mirada triste de algunos de sus bombarderos. Tardó unos instantes en recobrar el aliento mientras intentaba acallar los recuerdos de Kyusuke. Cuídalos. Las últimas palabras de su amigo resonaron en su corazón al recordar que tenía que proteger a los miembros restantes de su grupo que aún luchaban allá abajo. Con el corazón apesadumbrado, miró a Conan y a los bombarderos restantes. Sígueme descendió a gran velocidad desde los cielos, contemplando la carnicería que se extendía por el campo de batalla. El hedor a carne podrida y los gritos desgarradores fueron lo primero que le llegó. Reinaba el caos mientras las fuerzas de la Unión luchaban como podían contra los salvajes monstruos marinos malditos. Allí abajo, cada hombre luchaba por sí mismo, salvo unos pocos elegidos que luchaban unidos bajo el liderazgo de los dos Kages y Anzo, junto con Mifune y Galatea. También vio que los monstruos mataban y devoraban con brutalidad a todo aquel que se cruzaba en su camino. Tampoco pudo encontrar ni a Yaiko ni a Daibutsu entre la sangrienta carnicería. Toquen la retirada. Ordenó. ¿Naruto? Preguntó Conan sorprendida. Hazlo. Ella se estremeció ante su orden severa, pero asintió y rápidamente comenzó a volar de regreso hacia la retaguardia donde Nagato la esperaba con los ninjas mensajeros. Mientras tanto, Naruto ordenó a los bombarderos que lanzaran docenas de bombas explosivas por todo el campo de batalla, destrozando múltiples filas de fuerzas enemigas. Fue entonces cuando una brillante bengala se disparó hacia el cielo, captando la atención de ambos ejércitos. Los soldados de la Unión parpadearon antes de echar a correr como si el mismísimo diablo los persiguiera. Al ver huir a sus presas, los monstruos gruñeron y estaban a punto de perseguirlas cuando una nueva e imponente presencia captó su atención. Sus ojos se clavaron en el único hombre que no huía. Un hombre que los miraba fijamente sin una pizca de miedo en la mirada. Una mirada más fría que la muerte misma, mi rey. Gritaban los soldados presas del pánico mientras corrían a su lado, alarmados al ver que su líder no retrocedía. Ir bastó una palabra, pero la fuerza y la férrea voluntad en sus ojos hicieron que los soldados apartaran la mirada antes de continuar su retirada. Cuando todos los soldados pasaron corriendo a su lado y los monstruos corrieron hacia él, las manos de Naruto se movieron rápidamente realizando una serie de sellos manuales antes de golpear el suelo con las manos. Diversión. Una enorme barrera roja se extendía por el campo de batalla, cubriendo la retirada de los soldados de la Unión, salvo por una pequeña estructura similar a una puerta frente a la cual se encontraba Naruto. Docenas de monstruos chocaron de frente contra la barrera y pronto descubrieron, horrorizados, el error que habían cometido, pues murieron quemados. Naruto se colocó vigilando la única abertura de la barrera y pronto la atravesó, sellando después el único agujero. Ignoró los gritos de sus fuerzas para que retrocedieran mientras sacaba su kunai especial de 3 puntas. Lo que sucedió después fue algo que ningún soldado de la Unión olvidaría jamás. Destellos oscuros se sucedieron uno tras otro en el campo de batalla durante varios minutos prolongados, mientras los cuerpos de las fuerzas enemigas caían al suelo a un ritmo alarmante. Sucedió tan rápido que la mayoría de la gente no pudo seguir ni un solo movimiento del rey y todo lo que vieron fueron sus enemigos cayendo y sus gritos de agonía resonando por el campo de batalla. Todos los líderes de la Unión observaron con fascinación y horror cómo la ira de un solo hombre se abatía sobre una guerra masiva. Cuando todo terminó, solo el rey permaneció en pie en medio del campo de batalla, rodeado de montones de cuerpos destrozados y amontonados sin gracia. No había ni una pizca de sangre, carne, suciedad ni heridas en el joven pelirrojo. Pero él estaba de rodillas, jadeando con fuerza, asimilando la masacre que había provocado con sus propias manos. Sin embargo, no tuvo la oportunidad de reflexionar sobre su culpa por haber matado a personas que alguna vez fueron inocentes, ya que sintió una presencia. Naruto pasó corriendo junto a los miles de cadáveres que acababa de matar, presa de la desesperación y el miedo. Al llegar al lugar, su corazón se hizo añicos. Un centenar de guerreros sello malditos yacían muertos alrededor del cuerpo de un ninja que respiraba con dificultad y que había sido hecho pedazos. Le faltaba una mano y una pierna.
Un gran trozo de su cuello había sido devorado y su pecho era una visión espantosa de vísceras arrancadas. Las piernas de Naruto flaquearon y finalmente no pudieron sostener su peso, cayendo de rodillas junto al soldado de la Unión. Lograron, los soldados, Daibutsu, escapar, intentaron comprar algo de tiempo. El joven gimió de profundo dolor mientras levantaba la mano, que el lloroso Naruto agarró débilmente. Sí, están a salvo. Todos ellos, susurró con voz tranquilizadora, haciendo que al niño herido se le llenaran los ojos de lágrimas. Perdónenme, yo no pude derrotarlos, todos les fallé, todos ustedes, lamentó el niño con tristeza, mientras Naruto negaba con la cabeza con lágrimas cayendo de sus ojos. No, Yaiko. Luchaste con valentía y lideraste nuestro ejército cuando más te necesitaban. Mantuviste tu honor, ahora déjame llevarte de vuelta para que Ake no pueda curarte, dijo Naruto débilmente, mientras intentaba levantar suavemente al niño, pero Yaiko apartó su mano. Déjalo. Se acabó, no podemos vencer a semejante maldad, nuestra unión caerá, mi aldea, les he fallado a todos, susurró Yaiko con tristeza, mientras su respiración comenzaba a volverse entrecortada. Naruto tomó suavemente las mejillas del niño moribundo y lo miró a los ojos. No sé cómo, pero te juro que no dejaré que la unión caiga, pase lo que pase. Ni que nuestro pueblo fracase, prometió Naruto con fiereza. Yaiko miró aquellos intensos ojos azules, y la determinación que veía en ellos le infundió esperanza, mientras le sonreía a su amigo. Nuestra gente, Tú, por fin, reconoces, Ame, como, tu hogar, también, gruñó Yaiko, recordando al testarudo chico Uzumaki que siempre se había negado a llamar a Amegakure su nuevo hogar. Pero ahora, Naruto reprimió el nudo en la garganta y el alarido que quería gritar, pero no podía dejar que su amigo viera su dolor. No pudo. Hubo un tiempo en que aborreció a ese muchacho moribundo por su falta de determinación como shinobi. Sin embargo, al final, en la hora más oscura, cuando el mundo más lo necesitaba, Yaiko respondió al llamado. El moribundo Domino vio la mirada en los ojos de su amigo y mentor que le hizo sonreír. Intentó alcanzar su espada caída y Naruto instantáneamente le devolvió el arma, que Yaiko luego le entregó a su amigo. Dáselo a mi hermanito, en casa, es su turno, ahora, ordenó Yaiko. Lo haré, prometió Naruto, haciendo que Yaiko sonriera un poco más, mientras agarraba el hombro de Naruto con la única mano que le quedaba. Me alegro de haberte seguido, hermano. Mi amigo mi rey. La mano que tenía sobre el hombro cayó al suelo mientras los ojos sin vida de Yaiko lo miraban fijamente. Naruto oyó jadeos de sorpresa cerca y vio que su ejército había regresado ahora que la barrera había desaparecido. Daibutsu consolaba a una Konan que lloraba mientras él mismo miraba con tristeza a su amigo que los había guiado a todos hasta allí y que al final se había quedado atrás para dar tiempo al resto de los soldados a retirarse a un lugar seguro. Mifune inclinó la cabeza en una respetuosa reverencia hacia un shinobi caído de su aldea, haciendo que Galatea repitiera la misma acción. Anzo observó cómo Naruto luchaba contra sus propias lágrimas mientras se inclinaba para depositar un suave beso en la frente de su amigo, mirándolo a los ojos. Estad en paz, hijo de Ame. El rey se levantó con vacilación justo a tiempo cuando un horrorizado Mizukage vio al niño muerto y corrió hacia él. Era evidente que se tenían cariño, pues Mei lloraba desconsoladamente mientras acunaba el cadáver de Yaiko. Nagato se acercó a su amigo de la infancia y le puso la mano en el hombro a Naruto mientras el rey contemplaba la espada de Yaiko en sus manos. Su familia esperará su regreso desde las torres de Amegakure. Pero no regresará, ni tampoco Kyusuke. Los ojos de Nagato se abrieron de par en par al enterarse de la muerte de otro amigo, mientras bajaba la mirada al suelo. Era un fantasma manchado de sangre que les dio un ligero empujón a ambos chicos, quienes le erizaron el pelaje con tristeza. De repente, la bestia gruñó furiosa. Un instante después, una monstruosa sed de sangre se apoderó de la zona, cuyo poder hizo que muchos ninjas cayeran de rodillas. Nagato echó un vistazo apresurado al ejército de la Unión. Casi 1000 soldados ya habían muerto. Miles más resultaron heridos, la moral estaba baja a pesar de la victoria inicial y ahora esta nueva presencia había vuelto a encender el miedo en los corazones de los hombres. Con vacilación, comenzaron a retroceder alarmados al ver un movimiento masivo proveniente del otro lado del bosque que aún no había sido quemado. La mirada endurecida de Naruto observó a las fuerzas enemigas salir del bosque. Eran un grupo heterogéneo compuesto por ninjas desaparecidos, mercenarios, matones y unos pocos cientos de reservistas supervivientes de Konoha.
Su poderío combinado apenas alcanzaría la mitad del ejército de la Unión. Pero fueron los líderes de ese ejército quienes le helaron la sangre. Una ira y un dolor inmensos se apoderaron de su corazón al ver un ejército de personas que deberían estar muertas marchando hacia él. Y al frente de ellos estaba el hombre que había causado todo aquel sufrimiento. Orochimaru sonrió maliciosamente mientras permanecía de pie junto a las figuras que hicieron retroceder a las fuerzas de la Unión varios pasos presas del terror. Y con razón, pues él había engendrado a los guerreros más fuertes que su aldea jamás había visto. A su derecha se encontraban los poderosos hermanos Senju, Hashirama y Tobirama. A su izquierda se encontraba el famoso profesor Hiruzen Sarutobi. Pero en primer plano había dos figuras que él sabía que volverían loco de rabia a su archienemigo. Y enfurecido se fue. Orochimaru. El quinto Hokage sonrió con malicia cuando el grito desgarrador de Naruto resonó en el campo de batalla, paralizando a los aterrorizados soldados de la Unión. Un aura peligrosa, comparable a la que emanaba de los guerreros reanimados, fue liberada por el joven al ver cómo utilizaban de forma tan repugnante a sus seres queridos. Al ver lo que tenía ante sí, Hanzo comprendió entonces la razón por la que Naruto era tan cauteloso con ese ninja de Konoha. Porque ahora ese mismo hombre había engendrado grandes shinobi lo suficientemente fuertes como para diezmar un ejército entero. El más peligroso era un hombre conocido, de cabello rubio platino y brillantes ojos azules, los mismos que poseía el propio rey. Y junto a la amenazante figura de Minato Namikaze, había un joven de cabello negro azabache con rasgos Uchiha que miraba fijamente al rey, lo que enfureció aún más al joven pelirrojo Uzumaki. La tierra comenzó a temblar cuando un enorme chakra oscuro empezó a emanar del cuerpo de Naruto. Desenvainando su espada y montando sobre Fantasma, el rey cargó. Los aterrorizados soldados de la Unión observaron con horror y pánico como el rey cargaba solo, con la rabia ardiendo en su corazón. ¿De verdad iba a enfrentarse a esos legendarios shinobi que jamás habían sido derrotados en batalla? Fue Hanzo quien miró a las tropas nerviosas y apuntó con su guadaña. Vamos. Vamos. Sigan a su comandante. Con esa orden, el líder de Amegakure se convirtió en el primero en seguir al rey que cargaba. Miles de soldados de la Unión avanzaron nerviosos y comenzaron a alzar sus armas. No sabían cómo aquellos shinobi muertos estaban ahora vivos y de pie ante ellos, pero ya no importaba. Nagato alzó su propia espada apuntándola a su valiente amigo y gritó con todas sus fuerzas para que todos, hombres y mujeres, lo oyeran. El rey del norte. Daibutsu y Konan alzaron sus puños mientras Nagato cargaba hacia adelante. El rey del norte. Los ojos de Orochimaru se abrieron de par en par cuando el suelo bajo sus pies comenzó a temblar al tiempo que 17.000 guerreros sedientos de sangre cargaban directamente contra él sin temor alguno, a pesar de la amenaza real de enfrentarse a los Kages más grandes que el mundo jamás había visto. Lo único que pudo ver fue a Naruto cargando asesinamente hacia él sobre su lobo, con la locura reflejada en sus ojos, y detrás de él venía corriendo el enorme ejército de la Unión con un único grito de guerra que le heló la sangre a Orochimaru. El rey del norte. El rey del norte. El rey del norte. Fin del capítulo, espero que les guste, suscríbanse y activen la campanita.